Hola, ya estamos aquí en Tras la Historia, que como ustedes saben en este periodo tan agitado se convierte en Tras las Elecciones. Soy Jorge Valladares, les saludo con mucho gusto, mucho afecto, y hoy tengo el honor de representar a nuestra queridísima amiga Mari Carmen García de Jasso, que me ha permitido estar aquí para hacer una entrevista a una persona, a una dama, a una mujer que no necesita mayor presentación, es de lo más representativo que tenemos en nuestro Yucatán, nuestra queridísima Dulce María Sauri Riancho. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por esta cálida bienvenida. Un saludo a Mari Carmen, que la extrañamos y la extrañaremos, pero aquí está muy presente entre nosotros. Desde luego, y aquí vamos a hacer lo que a ella le gusta hacer, que es compartir contigo, ciudadano, ciudadana, este compromiso que tenemos de informarte, de hacerte saber las cosas que pueden importar para que tú tengas la capacidad de decidir lo que quieras decidir en nuestro México. Y hoy con un tema vital, todo esto que está sucediendo alrededor del voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero. Te agradecemos mucho que nos permites entrar a tu hogar, a tu espacio de trabajo, y vamos al tema. Ya éramos muchos y parió la abuela, dicen. ¿Qué está pasando? ¿Un nuevo tema para inhibir o para dificultar la votación de nuestra gente en México? Yo diría, Jorge, que es un nuevo motivo de alerta, Okay. porque este proceso electoral, a diferencia de procesos anteriores, los procedimientos están volviéndose crecientemente protagonistas de la historia. Sí, Cuando era simplemente un mecanismo de apoyo para que pudiéramos libremente asistir a las urnas el día de la elección y votar. Y particularmente el tema del padrón electoral, la lista nominal de electores, que se calcula que números redondos, para facilitar solamente la transmisión de estos números tan grandotes, es alrededor de 100 millones de mexicanas y mexicanos en todo el territorio nacional. 100 millones. Entonces, estamos hablando de que el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, en términos numéricos, aparenta ser muy menor, porque estamos hablando de como 240,000 registros. Eso es lo que reporta el INE. De los cuales 40,000 que habían sido originalmente aceptados fueron negados. Recientemente, hace apenas unos cuantos días. Unos cuantos, el fin de semana pasado. Entonces, yo creo que tiene un efecto inmediato. Volvemos, después de muchos años, a volver hacia el padrón electoral y la lista nominal de electores. Ya habíamos superado eso, ¿no? Llevó mucho tiempo y muchos recursos, ya estaba superado y ahí estamos de nuevo. Es construir una confianza ciudadana que se dio desde el momento en que por primera vez se abrió el padrón electoral para la credencial de elector con fotografía. Estamos hablando de hace más de 30 años. 30 años, claro. Por cierto, localmente, el primer estado de la República donde se utilizó la credencial de elector con fotografía fue justamente Yucatán, en el proceso de noviembre de 1993. Y en la elección de 1994, que por cierto fue en agosto, se usó nacionalmente la credencial de elector con fotografía. Con el famoso "te peinas, cuñado". Hombre, y especialmente para las mujeres, la credencial de elector con fotografía fue fundamental, porque por primera vez hubo una identificación que no era la intención, era una credencial para votar, no para ser cédula de identidad. Mira en todo lo que se convirtió. Pero fue una identificación para las mujeres, porque los hombres, curiosamente por el servicio militar obligatorio y su cartilla, tenían esa identificación, pero las mujeres no. Entonces, yo recuerdo, porque era gobernadora cuando se levantó el padrón, la emoción de las mujeres, especialmente mayores, cuando les decíamos, ahí está tu foto, ahí está tu credencial. Ahí estás tú. Que otro comentario, Jorge, que conoces bien la materia. Llama mucho la atención que la primera vez que se utilizó la credencial de elector con fotografía, más del 76% del electorado ejerciera su derecho de votar. Es la cifra más alta que ha habido en el país. Pero no es solo porque el entusiasmo ciudadano ha ido de Cedillo, si no me equivoco. 94. Pero pues yo muchas veces me he preguntado si la novedad de usar la credencial de elector no tuvo mucho que ver con y otra cosa también, que el padrón era
nuevo, es decir, todavía no tenía las desviaciones o defectos de las personas que cambian de domicilio dentro del territorio nacional o se van al extranjero, porque las personas que mueren se ha encontrado un mecanismo bastante eficaz para eliminarlas de la lista nominal de electores, ¿no? Ok. Estamos hablando de 12 millones de personas que se reporta que viven en el extranjero, de los cuales 220,000 registros aprobados suena poco, suena un problema pequeño, pero a una sola persona a la que se le restrinja el derecho a votar es un caso grave. ¿Está perdiendo capacidad el INE en su funcionamiento? ¿Está desandando camino? ¿Se están inventando nuevas trampas? ¿Hay descuido en la comunicación pública? ¿Qué está pasando, Dulce María? En primer término, yo quisiera, Jorge, dar algunos elementos sobre el voto en el extranjero, al que tienen derecho mexicanas y mexicanos mayores de 18 años. Y el único requisito es estar inscritos en el padrón electoral. Ahora bien, desde 2006 se ha ido construyendo la posibilidad del ejercicio del voto en el extranjero, en el que se conjuga la necesidad de ejercer un derecho o el derecho de ejercer el derecho de voto, con la necesidad de dar certidumbre al mismo padrón electoral, es decir, de aquellas personas que solicitan su inscripción efectivamente reúnan los requisitos, que no son muchos, pero sí importantes, para acreditar ese derecho. Bueno, vamos a hablar de 2024, que se empezó a preparar el voto de los mexicanos en el extranjero desde tiempo bastante atrás. La primera cuestión que quiero llamar la atención de ustedes es que hay que distinguir entre lo que es el padrón de mexicanos en el extranjero, que viven permanentemente en el extranjero y que acudieron a las sedes consulares a solicitar su credencial de elector, que aparece domiciliada en el lugar donde residen. Fuera de México. Si en Estados Unidos puede aparecer en Houston o en San Antonio o en Nueva York o donde sea que estén viviendo. Y su credencial de elector con fotografía dice eso, mexicano fuera, viviendo en tal lugar del extranjero. De aquellos mexicanos y mexicanas que teniendo su credencial de elector con fotografía en México, van a estar el 2 de junio fuera de México y quieren ejercer su derecho de voto. Esos 240,000, a eso se refieren. O sea, hay 240,000 personas que saben que van a estar en el exterior, que no van a acudir a su casilla electoral correspondiente. Pero su credencial dice la casilla dentro de México donde podrían votar. Así es. Y ellos solicitaron no hacerlo allí, sino en el extranjero, por situaciones personales. Entonces se abrió el periodo de registro, se juntó un número de 240,000, en que, entre otras cosas, bueno, la primera era mandar la fotocopia claramente legible por el anverso y el reverso de la credencial de lector con fotografía, y hacer una constancia de residencia. Esto último, a mí, visto ya a raíz de todas estas turbulencias, me parece un poquito absurdo. Si yo soy una mexicana que tiene un viaje programado a Egipto, sé que el 2 de junio voy a estar fuera, y dentro del plazo notifiqué que quería votar desde el extranjero, no necesitaba decir en qué hotel del Cairo o del Luxor voy a estar, ¿no? Pero, en fin, era uno de los requisitos. ¿Qué pasó? Que habiendo aceptado dentro del plazo el registro para votar en el extranjero, el fin de semana pasado, por una razón para mí absolutamente desconocida, el INE decidió disparar. Que siempre no. Un comunicado a 40,000 personas diciéndoles que siempre no. Son 40,000 mexicanas y mexicanos que hicieron todo este procedimiento para poder votar en el extranjero. Y que a raíz de una revisión, porque hay que decirlo también, de una queja que presentó el PRD en la Comisión de Vigilancia de Registro
Eso es Federal muy de Electores. importante, no fue iniciativa directa del INE hacer esta revisión, sino que fue solicitada porque ya había una primera revisión que llaman de buena fe general, Así es. donde les respondieron a quienes solicitaron desde octubre, adelante, ustedes van a poder votar, y ahora les dicen que no a partir de esta segunda revisión que solicitó alguien en la mesa. Efectivamente, con el derecho que le asiste a los Claro. partidos políticos que están representados en la Comisión de Vigilancia del Padrón. ¿Qué pasó? Y ahí es donde empiezan las cosas raras. El sospechosismo. La primera cuestión es que encontraron que efectivamente había un problema con un número muy elevado o extraño de direcciones IP, o sea, de donde sale la solicitud de registro, en que había algunas que tenían más de 200 direcciones, Casualmente es decir, fueron allí a registrarse. a registrarse en una misma computadora. Okay. Había otros casos donde presumían que alguien con acceso a las listas nominales de electores, si ese alguien solo puede ser los partidos políticos, Sí, claro. supuestamente, pero solo los partidos políticos, se dedicó a cortar y pegar en la solicitud credencial de electores. Okay. Entonces, también tenían, ahora han explicado, otra serie de situaciones. Otras más que estaba borrosa la fotografía, otras más que porque no comprobaron fehacientemente su lugar ya de revisando residencia. bien empezaron a aparecer detalles. Pero después de que se armó el escándalo, después de que lanzaron el escopetazo y damnificaron a 40,000 mexicanas y mexicanos. De comunicación del INE, mandar ese comunicado, ¿fue un desacierto? ¿La forma? ¿El momento? A ver, me parece que se suma a una serie de equivocaciones en procedimientos que habían estado, vamos a decir, ya normalizados. Sí. Que no eran objeto de cuestionamientos ni de escándalo, y que si lo junto con que no tuvieron oportunamente las chamarras, los capacitadores del INE para poder hacer su trabajo, o no le llegaron los celulares porque la empresa a la que le compraron no los surtió oportunamente, entonces vamos sumando y sumando, ahora tenemos un problema de informática. ¿Qué hubiera pasado si en vez de mandarle a mi nieta Dulce, que está haciendo su semestre en Madrid, un comunicado diciéndole que no podía votar, no. le hubiera mandado un comunicado, como ahora ya recibió, de que el contrato de arrendamiento no está a su nombre? Y que ella tenga la oportunidad de decir, no está a mi nombre porque es el padre de una de mis compañeras de departamento, pero yo estoy como inquilina acá. Yeah. O sea, eso hubiera sido absolutamente entendible en un instituto procurando mantener la certeza del padrón electoral. Digamos que nació de una circunstancia entendible y que debía atenderse, entendible y atendible, pero se planteó de una forma abrupta, de una forma quizá impropia, que sí tenían capacidad de hacerlo de otro modo, no lo hicieron, y ahora estamos en esta situación. Pero parece ser que hay la suposición de una nueva modalidad de fraude en ello. De algún modo hay una intencionalidad, en algunos de los casos, no se tiene ahorita una noción de cuánto. El INE afirma que quizá en más de 1000 casos habría el potencial de una denuncia por un fraude electoral o un intento de fraude electoral, no de la persona que aparece en esa solicitud, sino de quien haya usado sus datos con la intención de evitar que pueda votar una persona que iba a votar en su localidad. ¿Estamos ante una nueva modalidad de fraude? A ver, hay un antecedente inmediato en la elección de 2021 que nos venimos a enterar ahora, o a prestar atención ahora. Sí. Hubo un grupo numeroso, no sé de cuántas personas, en Chiapas, que cuando acudieron a sus casillas para tratar de votar, le dijeron que no estaban en la lista, porque estaban registrados para voto en el extranjero. Entonces, aquí nos encontramos con una modalidad en que hay acciones preventivas y acciones defensivas. A ver, conocíamos de tiempo atrás, y contra esto luchamos durante muchos años, la desconfianza de los listados de electores, ¿no? La primera vez que yo voté, pues fue con un cartoncito que me dieron en los bajos del Palacio de Gobierno del Estado, estoy hablando de 1970, donde funcionaba la oficina de registro de electores dependiente de la Secretaría de Gobernación. Claro. Como gobernadora colaboré en la elaboración del primer padrón del IFE
que había nacido en 1990. Correcto. Y luego ya venía como presidenta del partido a fines de la década del siglo pasado y principios de este. Sí, Sí, ya, ¿verdad? Se oía así, nací a fines del siglo pasado. De 99 pasado. al 2002, me tocó también ver cómo opera el padrón electoral. Y como ciudadana yucateca, también me tocó ver cómo la credencial del elector pues ya no es usada en lo que conocíamos antes como los carruseles o los ratones locos o esto así, es decir, toda la creatividad electoral. Todas esas cosas que forman parte de la mitología de antes del 97. Es correcto. No me voy a poner a discutir si sí o si no, o por lo que sea. Pero se dice y se sabe. Así estaba. Pero resulta que la estrategia de planeación electoral de los partidos pasó por inhibir la asistencia a las urnas a través de decirle, no me vas a vender tu credencial al elector, nada, para que yo use. No, me la vas a dar para que la guarde el domingo. Yo, a cambio de esa guardada del domingo, yo te voy a dar 200 pesos o lo que sea. Y el lunes te la regreso. Te la devuelvo sin ningún problema. Sin ningún problema. Una microplaneación, porque saben dónde están aquellas personas que votan por el partido político que no quieres que voten. Es correcto. Y en el caso de elecciones tan cerradas, como siempre caracterizaron y la que viene ahora, Yucatán, que va a ser muy cerrada. Que viene, entonces es una modalidad en que dices, yo no voy a hacer nada indebido, no voy a entrar a la casilla y voy a tomar una foto a mi celular, ¿verdad? Y luego voy a tener que comprobar para que me den mi cantidad de X de dinero. No. Yo solo me quedo en casa. Yo solo me quedo en la casa. Y no voy a votar por el partido que había pensado votar. Claro que los que invitan a entregar la credencial se la juegan, ¿no? De repente iba a votar también no saben, por mí, pero realmente, no saben. Pero es una apuesta. Con probabilidades a favor. Es una tecnología, digamos, por llamarlo de alguna forma, que ya está instalada y es utilizada. Y ahí tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana de vale o no vale. Bueno, esa es una. 2, padrón electoral. También Yucatán hizo una aportación al respecto. Estoy hablando de la mitad de la primera década o sea, alrededor de, si no me equivoco, de 2007, no recuerdo. Hubo un grupo de personas de Valladolid que alguien lo sedujo con la idea de cambiar su domicilio a Quintana Roo. Si no recuerdo mal, no sé si fue a Cozumel y las mujeres, no sé, donde iban a tener Cozumel, elecciones. El famoso turismo. Entonces les decían, oye, mira, te vamos a invitar el domingo a que vayas a pasear a Cozumel, solo tienes que ir un ratito a darte de alta en el registro de electores, ¿verdad? Y luego después vas a regresar otro ratito para recoger tu credencial. Claro. Y un tercero, faltaba más, el día de la elección, oye, 3 viajes a Cozumel o a las mujeres. Bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Pues sí. Y más y hubo un número importante. Yo no sé qué tan grande de ciudadanas y ciudadanos que aceptaron el ofrecimiento. Y cuando terminó la elección, regresaron, se dieron nuevamente alta en Valladolid. ¿Qué pasó? Se abrió una investigación, porque hubo quejas de los partidos, intervino la Procuraduría General de la República por presunción de un delito electoral. Y una serie de personas, vamos a decir, inconscientes del riesgo que corría. Sí, porque finalmente es el ciudadano el que recibe el efecto. Sí, o sea, quedaron sujetos a un proceso federal penal. Pero esos son los hechos, vamos a decir, que justamente la vigilancia que hay sobre el padrón inhibieron o sancionaron. ¿Qué es lo que quisiéramos prevenir ahora en este momento? Es un nuevo chanchuy, como diríamos aquí. A ver, mira, yo eso estaba pensando. Y hay que pararlo en seco. A ver, ahorita vamos por un intento que lo podríamos llamar chichanchuy, ¿verdad? Un chichanchuy, chiquito, ¿verdad? Chiquito. Que damnifica justamente a jóvenes mujeres y hombres, principalmente, porque los que se están quejando son principalmente mujeres y hombres que están en el extranjero y que tienen no solo la conciencia, sino la capacidad política para levantar su voz y gritar.
Sí. Me están violentando mi derecho de Eso votar. es lo importante, tener esa capacidad de manifestarse y Sí. hacerlo notar a tiempo, A tiempo. de que evolucione y se convierta en un Sí. nohoch chuy. Un ojo chulo. Ok. Dulce María, el tiempo es implacable. Estamos ya muy cerca de las elecciones y para la ciudadanía es muy importante saber, enterarse. A la gente que está aquí probablemente no le afecte, o sí, si resulta ser que su credencial fue dada de alta en otro lugar y ni se enteró. Por eso te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, para saber qué hacer, porque finalmente el compromiso de este programa tras las elecciones es contigo, ciudadano, ciudadana, con nadie más, para que tengas la información, puedas escuchar puntos de vista que te den los elementos para tomar la mejor decisión, la que tú quieras para tu familia, para nuestro Yucatán. Un honor tenerte Gracias, aquí. Jorge. Y si me permites una pequeña Desde luego, recomendación. adelante. Cuando se cierre ya de forma definitiva la lista nominal de electores, que entiendo que es a mediados de mayo, Sí, sí. en forma definitiva, que es la que ya sí. se va a utilizar para el día de la elección, se puede entrar al sitio del INE y verificar que esté tu nombre inscrito en la sección electoral que te corresponde. Ya lo pagamos, ahí está, tienen la obligación de tener información fidedigna y la podemos consultar a tiempo, de saber dónde vamos a emitir nuestro voto. Un honor también el día de hoy estar aquí a nombre de Mari Carmen García de Jasso en este programa que Comunica Channel transmite para ustedes, ciudadanos, ciudadanas de Yucatán y de México. Muchas gracias.